Bueno, en este momento vamos a comenzar a hablar de un tema muy importante y es Dios actúa en nuestra vida de forma misteriosa. Ese es el tema que vamos hoy a mirar. Dios actúa en nuestra vida de forma misteriosa. ¿Cuántos creemos que Dios actúa en nuestra vida de forma misteriosa? El segundo tema que vamos a compartir va a ser la lealtad, un valor que es súper indispensable para la vida del hombre y sobre todo para su buen desempeño. Y para comenzar a realizar el estudio de estos temas, vamos a abrir nuestra Biblia en esta hora en el libro de Génesis, capítulo 16, versículo 1. Y el tema que nos habla en el libro de Génesis, capítulo 16, versículo 1, viene siendo Agar, la esclava egipcia de Abraham y Sarai. Vamos a remontarnos a la historia. ¿Quién me acompaña a hacer un viaje hacia nuestra historia? Porque dice la palabra de Dios que su pueblo se perdió fue por falta de conocimiento. Y por falta de conocimiento, muchas veces tomamos la opción equivocada. Pero hoy Dios nos va a dar unos datos súper importantes. Estos datos yo creo que van a ser claves en nuestra vida. Dice la palabra de Dios que cuando Agar, la esclava egipcia de Abraham, vivía con Sarai en su casa, ella era la que le colaboraba en los servicios, los acompañaba en todo. Podemos hoy imaginarla como las muchachas que hoy trabajan en el campo del aseo, de las casas de familia, de los hospitales o de cualquier otra parte. Pero aquí precisamente dice la palabra de Dios que Abraham la tenía era en su casa. En su casa. Punto muy importante. Y le dan el nombre, la llama Abraham, la esclava egipcia, porque ella vino de otro pueblo, de Egipto. Es decir, que ella estaba allá en Palestina y estaba en el servicio de el pueblo de Dios, de Abraham. Cuando ella está en la casa de Abraham, Abraham ya tiene más de 86 años. Y Sara estaba avanzada en edad. Pero ambos tenían un deseo. Y era el deseo de tener un niño. De tener un hijo. Ya Dios se lo había prometido a Sarai. Y finalmente, ella quería buscarlo. Quería buscar esa promesa, pero ella lo que no sabía era cómo Dios lo iba a hacer. Era lo que ella no sabía. Porque Dios le había prometido que se lo iba a dar, era a ella. Entonces ella cogió y tomó a Agar, la esclava egipcia, y cogió y le dijo a Abraham: bueno, Abraham, aquí te dejo Agar, tómala y acuéstate con ella y concibe un hijo que va a ser nuestro. Finalmente Abraham, que entre otras cosas yo no sé cómo aceptó esa propuesta, él cogió y se dio y tuvo un hijo. Pero dice la palabra de Dios que cuando Agar dio a luz a ese hijo, Agar ya cogía y miraba con resabio a Sarai.
Ya Agar comenzó a cambiar de actitud. Hasta luego que dio a luz a un hijo que le puso por nombre Ismael. Porque dice la palabra de Dios que Dios escucha. Dios escucha. Repitan conmigo en este momento. Dios escucha. Hasta que un día Sarai vio que estaba jugando Ismael con Isaac. Y cuando lo vio jugando, Ismael reía mucho, era muy burlón. Era muy burlón. A veces eso como que es una cualidad también en algunas personas. Bendito Dios, gloria a Dios. Y se estaba riendo de Isaac. Se estaba burlando de su hermano. Pero eran niños. Eran niños. Y Sarai se molesta por eso. Sarai se molesta por eso. Yo hago una pregunta en este momento. ¿Qué madre no se molestaría si ven que otros se burlan de su hijo? Yo sé que todas. Hoy comúnmente no vemos que casi se dan esas condiciones en la casa o en el barrio, sino que termina sucediendo a veces en los grupos de compañerismo en los colegios, en los compartires. Es cuando yo veo que a veces se da lo que llamamos hoy en día el famoso bullying. Pero el bullying en los niños. Y bueno, como toda madre, Sarai dijo, yo no estoy dispuesta a que el hijo que yo le pedí a Dios y que me lo dio a través de esta esclava egipcia, sea que se venga a burlarse de mi hijo. Pues como toda madre estaba celosa de su hijo. Y estaba bien. Es por eso que Sarai, cuando mira esta situación, coge y le dice a Abraham, toma esta esclava egipcia Sarai y sácala de mi casa. Sácala, ya yo no soporto más eso que está haciendo con mi hijo. No soporto que me cambie de actitud. No soporto que mi hijo, porque después de todo habíamos hecho un trato, ella venga ella a enseñarle que se burle de mi niño. Y estaba bien. Total fue que Sarai le dijo esto a Abraham, y Abraham, como tenía una promesa de parte de Dios, y la promesa era que todo lo que te pida tu esposa, hazle caso. Así le había dicho Dios. Así le había dicho Jehová de los ejércitos. Y Sarai no le quedó de otra. Y Abraham tampoco se opuso. Abraham cogió a Agar, la esclava egipcia, a Ismael, le envolvió pan, le dio agua y los alistó. Bueno, aquí les doy esto y vayan a otras tierras. Vayan a otras tierras. Porque realmente él no quería ver sufrir a su esposa. Pero cuando Agar, la esclava egipcia, sale de la casa de Abraham, ella va hacia la dirección de Egipto y le toca pasar un desierto con ese niño en los brazos. Y ella se da de cuenta en un momento que el agua se le agota la comida, como es todo. Por eso es que la necesidad de nosotros de tener lealtad y agradecimiento debe de estar pendiente y presente en nuestra vida todos los días. A mí me da un poco de risa cuando hablo de lealtad y agradecimiento. ¿Sabe por qué? Porque dijo Pablo en la carta de
de los romanos, dijo Pablo. El bien que yo quiero hacer, no lo hago, y el mal que no quiero hacer, lo termino haciendo. Ahora no vayan a pensar, mis queridos hermanos, que yo estoy justificando cuando se pasa por alto esto. Lo que estoy queriendo decir es que realmente está claro de que en la vida del hombre, a veces lo que debe de hacer, no lo hace. Por eso Pablo no se equivocó cuando dijo, el bien que quiero hacer, no lo hago, y el mal que no quiero hacer, lo termino haciendo. Porque en nuestra vida, trabajan dos señores. El Señor Espíritu y el Señor carne. La carne y el Espíritu. Cuando trabajamos con el Espíritu, trabajamos con el corazón de la Sagrada Escritura. Trabajamos con el corazón de Dios. Pero cuando trabajamos con la carne, entonces ahí es donde viene la otra consecuencia de la contraparte del mal que no quería hacer, lo termina haciendo. Y dice la palabra de Dios que cuando Agar estaba en ese desierto, se le apareció un ángel. ¿Y saben qué tenía pensado ella? Como toda madre que le duele a su hijo. Dijo, yo no te quiero ver morir. Lo tomó y lo puso debajo de un árbol. Y se retiró lejos para no verlo morir. Pero llegó en ese momento un ángel del Señor, dice la palabra de Dios, y le dijo dos cosas. ¿De dónde viene y para dónde vas? Oiga, qué palabras tan grandes esa. ¿De dónde vienes y para dónde vas? El poder de Dios es grande. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Esas dos palabras se las dijo el ángel del Señor. ¿De dónde vienes y para dónde vas? ¿Y saben por qué son grandes? Porque ahí le estaba queriendo decir, recuerda que si tú vienes de algún lugar es porque tú sabes que ya tienes definido para dónde vas. Pero hay veces que en nuestra vida, a veces, tristemente debo decirlo, no sabemos ni de dónde venimos ni para dónde vamos. Parece un poco fuerte, hermano Luis, pero es que estas palabras son un poco duras. Hermanos, pero si a veces no nos ponemos a sentarnos y no nos ponemos a definir un plan por escrito de vida espiritual, ¿hacia dónde quiero ir? ¿Hacia dónde quiero ir? Porque es que está claro que cuando nosotros salimos sin rumbo de la casa, nos encontramos al primero que nos encontramos en la calle y nos ponemos a hablar con él. Teníamos la cita a las 9 de la mañana y terminamos yendo a las 10 de la mañana, 11 de la mañana. Pues sé que este no es el caso de todo el mundo. Porque yo sé que los cristianos de la historia evangélica, estamos siempre comprometidos a seguir a Cristo. Estamos siempre comprometidos a seguir a Cristo. Y dice la palabra de Dios que cuando este ángel le pregunta estas dos palabras a Agar, la esclava egipcia, en medio de ese desierto, ella no sabía qué responderle. Y el ángel cogió y le dijo, no tienes que decirme nada, no tienes que decirme nada, solamente quédate con las dos preguntas. Como en esta hora el Señor nos dice, quédate con esas dos preguntas. Pero también le dijo el ángel del Señor, ahí adelante encontrarás un pozo donde hallarás agua y encontrarás pan para que sacies a su hijo. No lo dejes, tómalo, porque de él haré una gran nación y tú serás bendita.
Gloria a Dios, Señor Jesús. A veces nosotros pensamos en ocasiones que es que Dios no está viendo por dónde que estamos pasando, en qué desierto estamos, o por qué parte vamos del camino. Pero Dios lo ve todo, tanto lo bueno como lo malo, tanto lo bueno como lo malo. Pero ahora no sigamos teniendo ese dicho, es que solamente Dios me ve cuando estoy en lo bueno y me felicita cuando estoy en lo bueno. Dios te ve cuando estás en lo malo también, y también te está acompañando. No lo olvides. Él tiene un plan contigo. Y le dijo el ángel del Señor: Agar, toma a tu hijo y regresa a la casa de Abraham, y por favor, sométete a ellos. Sométete a ellos. Y esto está queriendo decirnos, hermanos, esto está queriendo decirnos de que debemos también aprender también a someter nuestras vidas, como lo hacemos en ocasiones en los trabajos, al servicio de Dios, a tener lealtad y compromiso. Porque si ya a ella le habían dado esta oportunidad, valórela. No porque le dieron algo más, porque le dieron una oportunidad de tener un espacio mucho más amplio, va a cambiar de actitud. No, valórela. Valórela. Y sea fiel. La fidelidad se paga con fidelidad. Cuando usted es fiel, usted recibe. Nosotros siempre debemos aprender a valorar la confianza que nos dan los demás. ¿Cuántas veces en nuestra vida han habido cantidades de personas y te han puesto tu confianza en ti, esperando algo mejor? Pero a veces tristemente suele suceder que no todas las veces terminamos pagando como se debe. Pero el llamado es a ser fiel. ¿Y saben por qué? Porque Agar no tenía idea de que ella, siendo una esclava egipcia, analfabeta, una mujer que no tenía conocimiento de nada, iba a ser la madre de un patriarca, iba a ser la madre de un futuro rey. Ella no tenía idea de eso. Y es que nuestro sacrificio tiene recompensa. Nuestro sacrificio tiene recompensa. Nuestro dolor tiene también su recompensa en la alegría de Dios. Tiene recompensa. Tiene recompensa de parte de Dios. En este momento yo quiero pedirle que hagamos un ejercicio espiritual. Pidámosle a Dios de que envíe el ángel de Él y nos ilumine con la respuesta que necesitamos conocer en nuestra vida. ¿Para dónde vamos? ¿Qué es lo más importante? ¿Para dónde vamos? Porque realmente de dónde venimos a veces mucho ya lo conocemos. Ya sabemos de dónde venimos y a dónde hemos salido. Pero ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Lo que estamos haciendo nos ayuda a llegar a la meta que nosotros tenemos? Una gran pregunta. Dios actúa de forma misteriosa en nuestra vida, porque es que nuestro Dios es un Dios que su gloria se ve en la vergüenza y su victoria se ve en la derrota y su sabiduría se ve en la necedad. Por eso es que dice la palabra de Dios de que la necedad de Dios es más fuerte que la nuestra. La necedad de Dios es más fuerte que la nuestra.
¿Saben por qué Dios no se cansa con nadie? Porque es que Dios dice, es que si tú, que eres un hombre o una persona inclusive hasta indomable, llego a conquistar tu corazón según mi propósito, sé que me vas a servir, sé que me vas a ser fiel, sé que me vas a ser leal. Y Dios no está mirando como nosotros. Por eso es que dice la palabra de Dios que Dios actúa de forma misteriosa. ¿Quién iba a pensar que Jesucristo muriendo en una cruz, quién iba a pensar, quién se le iba a pasar en la cabeza en aquellos tiempos? No hablo de estos tiempos, porque si le digo ahora, ya todo el mundo está convencido de que realmente sí murió por nosotros. Pero ¿quién iba a pensar en aquel tiempo de que un hombre que estaba sufriendo, un hombre que estaba siendo azotado, un hombre que estaba siendo despreciado, un hombre que estaba siendo ultrajado, era el que iba a pagar el precio por nuestra salvación de vida? Nadie se le hubiese podido pasar eso. Por eso Dios a todo el que lo recibe le dice: yo te acepto. Pero ten en cuenta algo: ¿para dónde vas? ¿Para dónde vas? ¿Para dónde vas? Ahora sí podemos entender por qué fue que Jesús cogió cuando estaba en esa cruz, y cogió y miró a su lado cuando estaba aún crucificado, y le dijo a ese hombre que estaba siendo crucificado por usura, le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahora sí podemos entenderlo. Ahora sí lo podemos entender. Porque es que Dios es quien en verdad revela su misterio de divinidad, de salvación, según su sabiduría, no según nuestra sabiduría. A veces nosotros pensamos, es que lo más correcto, idóneo, es que me venga tal respuesta y encaje con esto, y aquí termino, aquí logré tener todo como yo pensaba y según lo que Dios me había probado. Pero resulta que Dios termina mostrándonos que sucede otra cosa totalmente diferente. Porque es que ya Dios está mirando mucho más de lo que nosotros miramos. No vayan a pensar en estos momentos que solamente hablamos de la Biblia como una clase espiritual. Hay que tener claro de que la Biblia debemos de hablar también de ella como el corazón sagrado de la divinidad de Dios que se revela en el misterio de la vida del hombre. Así debemos nosotros de ver a Dios. Por eso dice la palabra de Dios, cuando le dijo en Eclesiastés Jehová a Salomón: cuida de tu corazón, cuídalo, y emanarán manantiales de agua viva. Emanarán manantiales de agua viva. Agar no tenía ni idea de que en medio de un desierto iba a ser el ángel del Señor salir un pozo de agua para ella tomar agua. Una sola mujer en un desierto. Una sola mujer con un niño. Y que el ángel del Señor decida por una sola persona hacer eso. Ahí está mostrando algo más de lo que nosotros a veces pensamos. Y es que uno solo de nosotros es importante para Dios. Es importante para Dios. Y no alcanzamos a imaginar cuánto Dios estaría dispuesto a hacer por tan solo uno de nosotros. Es por eso que cuando Jesús cuenta
la parábola de la oveja perdida, en las 99, en las 100 que tenía, las 99, las 100 que tenía y se le perdió una. Es por eso que cuenta que cuando aquel que consiguió la oveja perdida, no la castigó por haberse desviado. No cogió y le quitó la comida por haberse ido del redil. Ni tampoco la apartó del redil del Señor. Ni tampoco la apartó. Antes, por el contrario, lo que hizo fue alegrarse. Alegrarse. El mensaje de hoy es que nos sentemos un momento y nos preguntemos hacia dónde vamos a llegar. Ahora me dice, es que yo no sé nada, que uno no sabe nada porque nada lo tiene uno ya sellado y pactado y confirmado. Pero ¿sabes qué te quiero decir? Que esa respuesta tuya de a dónde quieres llegar, va a tener mucho, pero mucho que ver en todo lo que vas a seguir haciendo y siendo en el camino. Acerquémonos a Dios. Acerquémonos a Dios. Dice la palabra de Dios que Ismael se convirtió en cazador y reinó enfrente de las tierras de Egipto. Y reinó una cantidad de años y tuvo una cantidad de hijos. Porque Dios le había prometido que iba a ser una nación grande de él. Le dijo, te bendeciré también grande. Y Dios no bendijo también a Abraham. También dijo que su promesa la realizaría por el hijo que iba a esperar Sarai, que era Isaac. A ambos los bendijo. A Ismael y a Isaac. Y de ambos hizo una nación grande. Una nación grande hizo Dios. Pero es que en Ismael había algo que en Isaac no había. ¿Y saben qué había en Ismael? Ismael no iba a ser un hombre fácil. Porque es que tenemos que reconocer que a veces vemos personas que las cogemos, como dice el dicho, en el aire. Yo digo que las cogemos porque yo a veces la cojo y a veces se me cae. A veces la cojo y a veces se me cae. Por eso digo que a veces la cogemos. Hay personas que son fáciles y hay personas que son difíciles. Y Ismael iba a ser ese caso. Ismael iba a ser ese caso. Un hombre difícil. Pero es que a Dios le gusta lo difícil, porque dice la palabra de Dios que su victoria se ve en la derrota y su sabiduría en la necedad. ¿Y saben por qué le gusta a Dios a las personas así? Porque dice, ahí es donde se va a glorificar mi nombre. Porque lo que tú estás pensando que no se puede hacer, yo te voy a decir que se puede hacer porque mi sabiduría es más grande que la tuya y que la mía. Porque tu sabiduría, la sabiduría de Dios es más grande que la nuestra. Gloria a Dios. Y esto es un mensaje para que aprendamos también a entender. Aprendamos a vivir entendiendo a los demás. Entendiendo sin juzgar. Hablando sin criticar. Amando sin condiciones. Y respetando sin límites. A esto Dios nos llama. A esto Dios nos llama. Ese es el amor de Dios. Ese es el amor de Dios.
Ese es el amor de Dios. Hagamos que día y en horas y en las noches sea el milagro de Dios revelándose en nuestras vidas. Y sonriámosle a la vida. Sonriámosle. Agar pensaba que iba a morir en ese desierto, sin agua y sin comida, en un desierto. Y Dios le dijo, no, es que ese no va a ser tu último, ese no va a ser tu último camino, tú vas a seguir hacia adelante. Dios quiere que tú sigas hacia adelante. Dios tiene una promesa para ti y el ángel del Señor quiere darte un mensaje de que no estás siendo olvidado y de que estás en la mirada y frente a los ojos de Dios. El mundo que vivimos hoy, la vida que tenemos hoy, necesita tanto de nuestra actitud positiva y de nuestro compromiso. Porque es que vivir la vida es significado de compromiso de vida. Porque los que no están comprometidos con la vida, los que no están comprometidos con Dios, no podrán conseguir fácilmente la felicidad y el gozo, la alegría de Dios. ¿Y saben por qué? Porque nuestro Dios, sus triunfos se los da a quienes se comprometen y a quienes trabajan en todo momento. Sigamos trabajando, sigamos adelante forzándonos. Y los dejo con una pregunta. Si el ángel del Señor se te apareciera en este momento, ¿qué respuesta le pedirías al ángel del Señor? Porque Él te podría ayudarte a que tú te hagas mucha. Pero podrías tú aprovechar la oportunidad de decirle, Dios, ilumíname para conocer la respuesta de esta situación. Ilumíname. Dejémonos iluminar por la presencia de Dios. Les deseo un fuerte abrazo y una feliz tarde para todos. Muchas bendiciones.